Pues yo estudié ingeniería mecánica eléctrica y tengo una especialidad en automatización industrial, que es más o menos lo que tiene que ver con este tema de la programación y con el manejo de estos testers. Decidí estudiar una ingeniería porque me gustan las matemáticas, los retos, me gusta resolver problemas y encontrar soluciones. Siento que eso pues estimula mi cerebro y por tanto me mantiene joven y ágil como una gacela. Cuando fui a investigar sobre las ingenierías, pues me comentaron que mecánica eléctrica era la más amplia, completa de todas. Y pues es cierto, incluye todos los aspectos de la energía, desde el movimiento hasta radiación, pasando por electricidad, hidráulica e informática. Todos estos temas pues me atrajeron, me apasionaron y pues los estoy aplicando casi diariamente. De edad tengo 27 años y trabajando en la industria formalmente llevaré un año y medio más o menos. Esto es de ingeniero de pruebas ambientales y mis principales labores son realizar las pruebas de confiabilidad de los productos automotrices para definir la vida útil y las debilidades que tienen ante ambientes adversos como son temperatura, humedad, vibración, sal, polvo y agua. La mejor parte de mi trabajo es encontrar las diferentes soluciones para realizar las pruebas que necesito. Un ejemplo, digamos que tengo tres piezas que deben ir conectadas en serie y prender de forma sucesiva. A primero, luego B, finalmente C, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo utilizar un PLC para controlarlos con relevadores, o puedo crear un sistema de relays usando fuentes, o programar con un Arduino. Son diferentes opciones. Hay muchas opciones para alcanzar tus objetivos y eso me ayuda a aprender más y no estar mecanizado. Sí, bueno, en sí mi puesto no es tanto de programar, pero debido a algunas actividades que realizamos al momento de correr pruebas, sí se me exige que conozca los lenguajes de programación básicos. Puede decirse que domino C y C Chart, además de programación en Visual Basic y macros, las macros que se utilizan generalmente en Office. Creo que sí me gustaría mucho aprender otros lenguajes de programación, sobre todo me gustaría aprender Python, porque hay muchas oportunidades de desarrollo en el software libre. Es un poco más complicado, es como lo dice en el mismo nombre, es más libre, puedes generar muchas más aplicaciones. Entonces creo que Python sería lo primero que me interesaría aprender. Y también Java para aplicaciones web y para las páginas de internet. En mi empresa actualmente no dan una capacitación como tal en cuanto a lenguajes de programación, pero sí me gustaría que fueran a dar o que fomentaran los cursos de programación para tener unas bases más sólidas y poder nivelar, tener un nivel estándar de conocimiento. Generalmente es difícil de comunicarte con otro programador o con otra persona que hizo un código porque todos pensamos distinto, pero con los cursos el conocimiento, el uso de las variables sería más universal sin quitarnos la parte creativa, que es pues lo más importante al momento de buscar nuevas soluciones. Sí, utilizamos la programación en el caso de los Lifetime Testers o LTTs.
son como una especie de robotinas o computadoras. En estos es importante programar y corregir el software que utilizamos. Lo que hacemos es simular el comportamiento de un vehículo. En sí no tenemos un coche armado con llantas y todo, sino estas computadoras que simulan todo lo que el vehículo podría estar haciendo, ¿no? Esto implica modificar, por ejemplo, para cada componente, tú puedes modificar los voltajes, las temperaturas y los modos de operación o funcionamiento, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Eso es como lo más común que hacemos día con día. En nuestro caso particular, los usuarios de los programas somos nosotros mismos, los ingenieros de prueba. Eh, los creadores, ¿no? Son otras personas que son los que se encargaron de hacer el producto que estamos probando. El tester o el TT es creado para que nosotros lo ejecutemos y somos el usuario final, el usuario que lo va a utilizar finalmente. Nosotros podemos alterar todo el tester si lo deseamos. Sin embargo, la mayor parte de los programas cuentan con perfiles, de manera que puedes actuar simplemente como usuario y configurarlo, o puedes ingresar como administrador y hacer todos los cambios en el programa, con este riesgo que conlleva, ¿no? Al momento de hacer cambios en un programa. Por ejemplo, si tú te equivocas y escribes en un script, en el código, que el voltaje será de 144 voltios en lugar de 14.4 voltios, eso sería un error de un punto decimal, pero tu programa va a permitir ese voltaje y probablemente se van a generar daños tanto a tu producto que estás tratando de cuidar como al equipo, y todavía pues más grave sería si hay daños humanos, ¿no? Y si alguna persona está en riesgo su seguridad por el hecho de que esté mal programado. Entonces, pues sí, tenemos unos bloqueos. Ahora sí que los problemas de programación son muy variados y dependen de la prueba en específico. Algo muy común es el problema de sincronizar el tiempo. Nosotros trabajamos con 3 máquinas completamente independientes. Tenemos un horno o refrigerador conocido como cámara de temperatura, que pues enfría o calienta, ¿no? De forma muy exacta. Tenemos el tablero automotriz, que también se le conoce como clúster, y pues la robotina o la computadora a la que le llamamos Lifetime Tester o LTT. Estos 3 equipos funcionan de manera autónoma. El reto es que trabajen juntos para avisarse unos a otros sobre ciertas condiciones. Eso es para lo que ocupamos muchas veces la programación. Programamos una salida de la cámara de temperatura, por ejemplo, que manda una señal o un pulso eléctrico cuando la cámara rebasa los 100 grados de temperatura, vamos a decir. Entonces el tester sabe que estamos en caliente, monitorea el tablero, revisa sus signos vitales, por decirlo de algún modo, y registra, ¿no? Que en el calor, que todo está bien, el calor no me daña, ¿no? O sea, lo registra y obviamente apunta ciertos parámetros para investigación, ¿no? Pero luego llegamos a 120 grados y el tablero pues empieza a calentarse y a parpadear, empieza a tener errores, ¿no? Entonces es cuando el tablero le manda una señal a la robotina, a la computadora, y le pide pues que le pare, porque ese calor lo va a dañar. Dice que ya no aguanta ese calor, y entonces es cuando el tester, el LTT, lo que manda es una señal para que la cámara de temperatura se apague o empiece a enfriar y no se produzca un daño al componente. Eso sería uno de los principales retos que tenemos en cuanto a programación diariamente, y además porque tenemos que tener el tiempo bien en las 3 máquinas para poder detectar cuándo sucedió un problema, ¿no? Cuándo tenemos una falla. Entonces tenemos que tener un buen registro de los tiempos, y esto se guarda en una base de datos para que posteriormente los ingenieros encargados de este proyecto pues analicen, ¿no? En este caso, en este ejemplo que les doy, pues lo que sacarían de conclusión es que a los 120 grados el tablero no funciona, pero que aguanta muy bien hasta los 100, ¿no? Ese sería como un ejemplo muy práctico.